Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar en el Viejo Testamento. Amén. Vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Sí? Comenzamos con el rey Salomón, ¿no? Conocemos que el rey Salomón oró al Señor y le pidió sabiduría, ¿sí? Para gobernar a su pueblo, ¿verdad? El rey Salomón era el hijo del rey David. Y el Señor le agradó la oración que hizo, le dio sabiduría, le dio mucha sabiduría, ¿verdad? Y al final y al principio el rey Salomón caminaba con el Señor, era obediente, ¿verdad? Pero después se fue torciendo. Entonces vamos a empezar a ver, ¿sí? En qué termina el rey Salomón y todo lo que deriva, ¿sí? Por la falla del rey Salomón y todas las demás personas que tampoco, ¿verdad? Se acercaron a la voluntad del Señor, para que podamos ver, ¿verdad? Este Dios que no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Sí? Ahí en el capítulo 11 comienza diciendo el subtítulo, apostasía y dificultades de Salomón. ¿Sí? Ahí es donde comienza. Tenemos Primera de Reyes 11. 11. La flota de Irán. No, 11. Riquezas y fama de Salomón. No, sigue para abajo, el 11. Estás en el 10. Ángela María Grande. Apostasía y dificultades de Salomón. Gracias, Hugo. Amén. Apostasía, dificultades de Salomón. Amén. Apostasía es caer de la verdad, caer del fundamento bíblico, caer de la voluntad del Señor, ¿verdad? Eso es la apostasía. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor, ¿verdad? O sea, eran sus concubinas, todas esas mujeres, muchas mujeres tuvo, pero no solamente que tuvo muchas mujeres, sino que no eran del pueblo de Dios, eran de pueblo donde Dios les había dicho que a ellos no se juntaran, ¿verdad? Dice, fíjese, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amén. Vamos a detenernos ahí. Acá podemos ver, ¿sí? La desobediencia de Salomón, ¿sí? La apostasía, como decía el subtítulo, ¿verdad? Pero también nos muestra la fidelidad de Dios.
porque él amó a David y David tuvo un corazón agradable al Señor. Lo conversábamos recién, ¿no? Mientras alabábamos al Señor. Entonces Dios es fiel a su promesa. Y Salomón es hijo de David. Y por amor a David, ¿sí?, no iba a hacer, a tomar las represalias, ¿verdad?, o a mover la vara sobre Salomón, sino que lo iba a hacer en quien siguiera el trono, ¿verdad? O sea, sobre el hijo de Salomón, cuando siguiera en el trono. Ahí iba el Señor a hacer lo que estaba diciendo. Romperé de ti el reino, dice, lo romperé de la mano de tu hijo. No lo iba a hacer en la vida de Salomón, ¿verdad?, sino en el que lo seguía. Amén, que era su hijo. Ahí está la fidelidad del Señor hacia David y hacia las promesas, ¿verdad? Porque dice, voy a leer de nuevo el 12 y el 13. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Esa es la fidelidad, ¿verdad? Dice, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amén. O sea, iba a separar el reino, ¿sí? Pero él era fiel. No iba a deshacer ni a dejar en vano las promesas que había hecho a David, en cual dijo que no faltaría descendencia sobre el trono, ¿verdad? Y al pueblo de Israel, a quien él amaba y quería salvar, ¿verdad? Y tenía que ser de la descendencia que estaba establecida, ¿verdad? Esa es la fidelidad de Dios. Cuando Dios promete, a quien le promete es fiel, el Señor cumple, ¿verdad? A Salomón el Señor le dijo, si guardares todos mis mandamientos, como a cada uno, se le apareció 2 veces, lo acabamos de leer, y le llamó la atención, si eres fiel a mí, yo estaré contigo. Y a todos nos dice lo mismo, ¿verdad? Si nos mantenemos fieles, si nos mantenemos firmes, pero quizás como el Señor hace mucho que nos llamó la atención sobre alguna cosa, ya la tomamos como a la ligera y pasa el tiempo y caemos en eso. El Señor es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? Si nosotros nos mantenemos fieles y firmes, Él también es fiel y firme, ¿verdad? Pero Él no es fiel con alguien que no es fiel, ¿verdad? Él no hizo la promesa a cualquier persona, la hizo a David, que sabía quién era y cómo era, ¿verdad? Entonces, esa es la fidelidad del Señor. Reconoce la fidelidad de las personas, ¿sí? Pero también reconoce las fallas. Y Él no puede negarse a sí mismo, ¿sí? Por lo tanto, hay consecuencias, ¿verdad? Como hay bendiciones por la obediencia, hay consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Así que ahí vemos lo que el Señor iba a hacer. Dijo, romperé de la mano de tu hijo, ¿verdad? Y si dejáramos acá, podíamos dar por hecho que el Señor lo hubiese hecho. Pero vamos a ir a leerlo, a verlo realmente cómo lo hizo y qué es lo que hizo. Y cómo el Señor todo lo que dice, lo hace. Todo lo que Él habla por boca de sus siervos, aquellos que son obedientes a Él, el Señor lo hace en su tiempo, pero Él lo hace, ¿verdad? El Señor es fiel, es verdadero. Él no se niega a sí mismo y no miente. Amén. Entonces lo que el Señor dice, lo hace. Amén. Bendito el Señor. Ahora vamos a saltearnos. Estábamos en el 13 chiquito, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos a buscar el 26 chiquito. Vamos a saltearnos unos versículos porque ahí el Señor, en esos versículos... También por Juan. Amén. Después, si quieren leerlo todo, el Señor levantó varios enemigos contra Salomón, ¿verdad? Y uno de ellos fue este que vamos a leer ahora en el 26. Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, a Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Este fue otro de los enemigos que se levantaron contra el rey, ¿verdad? Dice, la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo.
Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Amén. O sea que el Señor envió a este profeta a hablar con este Jeroboam y a decirle que él iba a romper el reino y se los iba a dar a él. Era el siervo de Salomón, no era un hermano, no era un príncipe, era un siervo. A él le iba a dar el reino, la parte del reino que iba a romper, ¿verdad? Este profeta va y le dice esto a Jeroboam. Y lo que pasa es que, lo vamos a leer ahora, ¿verdad? Salomón se levanta contra él. Pero fíjese que el Señor, aún en su palabra, nos aclara bien, no sé si prestaron atención, que estaba el profeta y Jeroboam solos cuando el profeta le habla. Estaban solos. No había manera de que Salomón lo supiera, pero Salomón lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque ya el Señor se había apartado. El Señor ya le había hablado a Salomón, ¿verdad? Pero ya también Salomón no estaba siendo guiado por el Señor, no estaba siendo obediente, ¿verdad? Y muchas veces el diablo también le muestra a los que están en desobediencia lo que va a pasar, para engañar más todavía, para turbar más, ¿verdad? Salomón sabía a quién Dios le iba a dar, aunque Dios no le había dicho, él lo sabía, ¿sí? Así que ahí le dice, ¿verdad? En el 34, dice: pero no quitaré nada del reino de sus manos. Me salté, ¿no? Sí, creo que sí. Bendito el Señor, gloria a Dios. En el 32 dice: y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos, ¿verdad? El hijo de Salomón iba a seguir siendo rey, ¿verdad? Iba a seguir siendo rey. No sobre todo, pero iba a seguir siendo rey. O sea, la descendencia, que era la promesa que Dios le había hecho a David, que le dijo que no faltaría descendencia suya en el reinado, ¿sí? Iba a permanecer. Y esto es lo que Dios le está diciendo. No le iba a quitar todo, no lo iba a sacar de rey como hizo con Saúl, ¿no? Sino que le iba a permanecer el reino, ¿sí? Dice en el 35: pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseares tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oídos a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Esto le está diciendo al siervo, a Jeroboam, que si él es obediente a la palabra del Señor, el Señor iba a estar con él y le iba a edificar una casa firme. Quiere decir que iba a permanecer su reino, ¿sí? Si era obediente.
¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Estamos viendo una cantidad de desobediencias. Veíamos a David que fallaba, pero tenía un corazón agradable a Dios. Y como se arrepentía y su corazón era agradable a Dios, Dios permanece fiel, ¿sí? Y la promesa que le hizo permanece. Vemos un Salomón que ora a Dios y le pide sabiduría para gobernar su pueblo, pero a la final se tuerce malamente después de que el Señor se le apareció 2 veces y le llamó la atención diciendo que permaneciera, que fuera obediente, ¿verdad? Él se tuerce igual de todas maneras. En la fidelidad de Dios confirma aún la promesa que se le hizo a David de que el reinado iba a permanecer, ni siquiera iba a tocar el reinado del hijo de David, sino de su sucesor, y igual le iba a dejar una parte del reino para cumplir la promesa que se había hecho, ¿verdad? Acá le está diciendo a este siervo al cual le iba a dar 10 tribus del pueblo de Israel para que él las gobernara, que si fuese obediente a él iba a estar. Él le iba a edificar una casa firme, ¿verdad? O sea, Dios no hace acepción de personas. A todos nos da la oportunidad de ser obedientes, a todos, ¿verdad? A este siervo, el cual era un instrumento, él lo iba a usar para darle 10 reinos. No era nada, no era nadie, pero le iba a dar 10 reinos. Aún le decía que si era obediente, él iba a permanecer con él y le iba a edificar una casa firme como la del rey David, ¿verdad? Ahora dice en el 39, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre, ¿verdad? O sea, iba a afligir la descendencia de David en su nieto, ¿verdad? El sucesor de Salomón. Iba a romper el reino, pero dice que no sería para siempre, porque había una promesa de Dios. Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Cuando hay una promesa de Dios, ¿sí? Si nosotros no hemos fallado al Señor, esa promesa podrá dar 1000 vueltas, pero va a llegar, porque el Señor es fiel y es firme en lo que nos dice, ¿verdad? Ahora nosotros también debemos de serlo. Nosotros debemos de permanecer en la obediencia, porque las promesas y las bendiciones están sujetas a la obediencia, ¿verdad? Si no, nosotros lo que hacemos es dilatar las cosas, ¿sí? Dilatar la llegada de lo que el Señor nos ha hablado. Amén. Dice en el 40, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Amén. O sea, el rey Salomón, de alguna manera, digámoslo así, se enteró que Jeroboam era quien iba a tener los 10 reinos. Fíjense qué torcido que estaba Salomón, que sabía que era Dios que le iba a dar estos 10 reinos, y se levanta contra su siervo, ¿sí? Ahora en esto actuó de buena fe Jeroboam, ¿no? Porque no le ofreció resistencia, sino que se fue, porque confiaba en el que le estaba prometiendo, en el que estaba diciendo, no era una promesa, le estaba diciendo lo que iba a hacer. Sabía que Dios lo decía y lo hacía, amén. O sea que a su tiempo, esos 10 reinos iban a llegar a su mano, amén. Se fue. Después muere Salomón, ¿sí? Y entonces es ahí cuando comienza a suceder todo lo que Dios está hablando y les dijo que iba a suceder, ¿sí? Vamos a ir ahora al 12 grande, que lo debes tener ahí también. Sí, sí. Amén. Sí. Dice rebelión de Israel. Aquí, ¿verdad? Salomón ya murió, ¿no? Y queda su hijo. Dice Roboam. Ese es el hijo de Salomón. Dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey, ¿verdad? Estaban coronando al hijo de Salomón. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, ¿verdad? Entonces este otro ya se enteró que el rey Salomón había muerto, sabía que Dios iba a hacer, se vino para el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo,
Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue, ¿verdad? O sea, el rey les pidió 3 días para responderle la petición. Le pedían que les aflojaran un poquito el yugo, o sea, los impuestos, las obligaciones, las cosas que Salomón había impuesto sobre todo el pueblo, ¿verdad? Como el rey estaba asumiendo recién, le estaban pidiendo que les aflojara un poquito de lo que les imponía su padre. Amén. El rey le pide 3 días para responder. Dice: entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre, ¿verdad? O sea, le estaban diciendo a los ancianos que tenían sabiduría: si tú les aflojas un poco, ¿sí?, el yugo, la servidumbre, lo que tienen que pagar, ¿verdad?, ellos te van a seguir y te van a servir para siempre. Lo estaban coronando rey, ¿no? Ahora, ¿qué hizo Roboam? Dice: pero, dice en el 8, él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. O sea, desechó la sabiduría de los ancianos que aconsejaron a su padre por seguir el consejo de sus amigos, digamos, ¿no? Dice: y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a tu pueblo. Fíjense que ni siquiera era un consejo. Le estaban diciendo como: así harás. Era como una autoridad, ¿verdad? Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Fíjense la soberbia y la respuesta. El menor de los dedos, ¿sí?, es más grueso que los lomos de mi padre. Había sido un rey guiado por Dios. Esa era la respuesta de su hijo. O sea, el consejo que le daban los amigos, ¿no? Dice: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Señor para confirmar la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat, ¿verdad? O sea, este varón ya estaba destinado a responder así. Entendemos que Dios sabe todas las cosas, ve todas las cosas. El Señor ya había hablado lo que iba a suceder. Y acá mismo la palabra nos dice, ¿verdad? No oyó la palabra, ¿sí?, para que se cumpliera, para confirmar lo que el Señor había hecho, ¿sí? ¿Qué hizo el pueblo? Dice: cuando todo el pueblo, dice ahí en el 16, vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. O sea, ellos era como que decían: ¿qué parte tenemos en el reinado de David? Porque Roboam era de la descendencia de David, ¿verdad? Entonces se fueron. Se fue el pueblo a sus tiendas, ¿sí? El rey reinaba en la casa, en los palacios, en la ciudad, ¿verdad? Ellos se fueron a sus tiendas, ¿verdad? Dice: provee ahora tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas.
Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos. Este era el que cobraba los tributos, Adoram. Pero lo apedreó todo Israel y murió, ¿verdad? Le fue a cobrar encima tributo después que el pueblo se retiró ofendido y ellos lo apedrearon y lo mataron. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Ahí se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. El pueblo de Israel, ¿verdad? Se apartó. Está dividido, dice hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Amén. O sea, se confirma lo que el Señor había dicho. Una tribu iba a ser de Roboam, el hijo de Salomón, para continuar la promesa y la descendencia del rey David. Las demás se fueron con Jeroboam, como el Señor lo había dicho. Amén. Amén. Dice ahí, y cuando Roboam, dice en el 21, vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. O sea, quería hacer guerra para que realmente le obedecieran, para que él fuera el rey, ¿verdad? Pero fíjense en esto. Dice, pero vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho el Señor, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Señor. El Señor había dividido el pueblo y nada de lo que hicieran iba a solucionar o a deshacer lo que el Señor había hecho, ¿verdad? Y cuando les dice que Él era quien había hecho, tienen que retroceder, ¿verdad? Igual de todas maneras, no continúan en la obediencia, y eso es lo que nosotros tenemos que ver, eso es lo que el Señor nos recalca una y otra vez, la obediencia, ¿sí? A lo largo del tiempo, porque si el Señor nos dice acá no, aunque pasen 35 años, acá va a seguir siendo no. Cuando el Señor nos dice no es el tiempo, bueno, el tiempo llegará, pero si el Señor nos dice que algo no, es no, y tenemos que entenderlo, ¿verdad? No porque pase el tiempo el Señor va a cambiar de opinión. Entonces tenemos que ver estos ejemplos de desobediencia, ¿verdad? Y analizar nuestra vida, porque por alguna razón el Señor nos está hablando. Lo que nosotros sabemos que no se hace hoy, no se hace mañana, no se hace nunca, no se hace. Por eso el Señor nos exhorta muchísimas veces a renunciar, a desligarnos, a despojarnos, para que las cosas no vuelvan sobre nosotros. Cuando nosotros realmente nos desligamos, se terminó. Si el diablo intenta traer eso, sabemos enseguida, lo vamos a detectar y lo vamos a reprender y a rechazar, ¿verdad? Ahora cuando nosotros no lo hacemos, pero lo tenemos ahí, siempre estamos en riesgo, ¿no? Siempre estamos con peligro de zozobrar ante una tentativa del diablo, ¿verdad? Y recordemos que tenemos un enemigo muy astuto. Él sabe lo que nosotros pensamos, o sea, no sabe nuestros pensamientos, pero sabe lo que éramos antes. Sabe si nos hemos desligado de las cosas realmente, ¿verdad? Y también sabe cómo trabajarnos la mente para pensar que quizás es el Señor que nos está permitiendo esto, que nos está, ¿verdad? No caigamos en el engaño. Por eso el Señor dice en su palabra que su ira, su enojo viene sobre los hijos de desobediencia, ¿sí? Porque los hijos de desobediencia se dejan engañar, ¿verdad? Por eso dice que el pecado nos seduce, porque nosotros hay cosas que no las erradicamos de nuestra vida. Entonces a la larga vuelven, y cuando vuelven caemos, ¿verdad? Dios tenga misericordia y si nos toca caer, que nos podamos levantar realmente, pero por algo el Señor nos está hablando. Recordemos también estos ejemplos, ¿no?
que nos está dando el Señor. Ahora vamos a seguir. Le apareció 2 veces a Salomón, o sea, le apareció el Señor. O sea, tendría que ser algo que no nos olvidamos nunca en nuestra vida, si nos aparece el mismo Dios. Dice, le apareció 2 veces a Salomón, hablándole de la obediencia, hablándole de no fallar, ¿verdad? Es algo que no se puede olvidar, pero él igual lo desechó, ¿verdad? Le falló al Señor. Y de igual manera el Señor, culto a culto, palabra tras palabra, cada vez que nosotros leemos, buscamos, el Señor nos exhorta, nos llama la atención, nos llama a la obediencia, ¿verdad? A rechazar todas las cosas, a desligarnos, a sacar las cosas de nuestra vida, una y otra vez, ¿sí? Entonces tengamos cuidado, una vez más el Señor nos está alertando contra lo que es la desobediencia, ¿verdad? Ahora recordemos que hace poquito rato leímos que el Señor le dijo a Jeroboam, que era siervo de Salomón, al cual él le da 10 tribus, ¿sí? Que si él permaneciere fiel, ¿sí? Obediente, él iba a ser un reinado firme, una casa firme como la casa de David. Le estaba prometiendo algo si era obediente, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué hizo Jeroboam, que no fue obediente tampoco, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo ahí en el 25. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel, o sea, comenzó a levantar las ciudades que estaban destruidas, ¿verdad? Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, vamos a ver, analizar, ¿qué pensó Jeroboam? Porque el pueblo de Israel subía a ofrecer sacrificios, ¿no? Donde estaban los otros, donde estaba el rey anterior, donde estaba Roboam. Entonces él pensó, si ellos suben a ofrecer sacrificios a Dios allí, se van a volver a aquel rey y a mí me van a matar y me voy a quedar sin nada. Aquella confianza que tuvo Jeroboam cuando se fue a Egipto y no enfrentó a Salomón porque sabía que el Señor le iba a dar los 10 reinos, se había desaparecido. Ya no creía lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Dios le había dado aún los 10 reinos y él estaba pensando, ¿sí?, que el pueblo se iba a venir contra él y lo iba a matar. Cuando Dios le dijo, si eres obediente, yo, o sea, él, Dios, le iba a hacer una casa firme como la casa de David. Se había olvidado de lo que Dios le dijo y pensó que lo iban a matar. ¿Y qué hizo? Y no es excusa. Se olvidó de Dios. Se olvidó de lo que Dios le dijo, ¿verdad? Entonces dice en el 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Feo, 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 ¿verdad? Porque el pueblo de Israel, cuando el Señor los estaba sacando de Egipto, pecó contra Dios, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y eso causó terribles cosas que el pueblo ya conocía. Si hay algo de lo cual el pueblo de Israel se ha encargado, es de que cada generación, y aún en el día de hoy, se cuentan las historias, se cuentan lo que ha vivido, se cuentan lo que ha pasado, ¿sí? Muchos no escarmientan, pero ellos se van pasando de generación en generación todas las cosas. Jeroboam era consciente de lo que estaba haciendo. Estaba haciendo 2 becerros de oro, ni siquiera uno, le hizo 2 becerros de oro para que adoraran. Ahí está tu Dios. No solamente se olvidó de lo que Dios le había dicho, sino que cayó en algo terrible para torcer al pueblo, ¿verdad? Haciéndolo adorar a 2 becerros. Dice, y habiendo tenido consejo, con quien no se sabe, pero con Dios no fue, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses,
oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno, o sea, un becerro en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Ahora entendamos, a ver, el pueblo de Israel, por eso el Señor dice, su pueblo es rebelde, rebelde. Este pueblo tenía el mismo conocimiento y entendimiento que Jeroboam y que todos conocían, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de lo que recibimos como palabra de Dios. Así como, imagínense que yo mañana vengo y le pongo acá, le cuelgo una vaquita, acá, una vaquita. Y le digo, bueno, a partir de hoy vamos a orar todos a esta vaquita acá. ¿Qué hace usted? El hermano Hugo se va. Y es lo que teníamos que hacer, salir corriendo. Primero hablarme, tengan misericordia. ¿No? Pero es lamentable. Pero muchas veces, y estamos hablando de algo como muy trágico, ¿no? Muchas veces nosotros mismos nos dejamos engañar, teniendo la palabra por delante. Y así estaba este pueblo. Conocían a Dios, el Dios que los había sacado, conocían todo lo que había sucedido, conocían las consecuencias del pecado, las bendiciones de la obediencia. Pero como el rey les dijo que fueran a adorar, allá fueron a adorar a los becerros. ¿No? Es fácil, el rey dijo, eso no nos va a salvar a nosotros, porque la salvación es personal y cada uno tiene que cuidar la salvación, ¿verdad? Con temor y temblor. Y pueden haber cosas que no sean tan visibles como que yo cuelgue una vaquita acá, pero tenemos que observarlas. Porque la salvación de cada uno de nosotros depende de cada uno de nosotros. El Señor nos enseña a cada uno y por eso cada uno tiene que tener discernimiento. No nos podemos dejar engañar, ¿sí? Dice el Señor en su palabra, maldito el varón que pone carne por su brazo. O sea, maldito aquel que confía en una persona. Aunque esta persona sea especial, no le veamos nada malo. Yo tengo que confiar en Dios. Las personas, todas fallamos. Entonces, ¿en quién confiamos? Es en Dios, ¿sí? Y más en estos tiempos donde vemos que está todo tergiversado, torcido y donde es tan fácil ser engañado. Pero no podemos dejarnos engañar. Si queremos la salvación, estamos en los tiempos finales, no podemos dejarnos engañar, ¿verdad? Aquí estaba este rey que hizo esos 2 becerros y los puso ahí para que fueran a adorar. Y allí fue el pueblo, calladito la boca, no protestó, no les dijo nada. Fueron. Son tan responsables como el rey. No tendrá el Señor por inocente al culpable, ¿verdad? Entonces tenemos que prestar atención. Dice en el 30. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, ¿verdad? Dios desde el principio había establecido una tribu, la tribu de Leví, era de donde salían los sacerdotes. No sé si entendemos, no sé si razonaron que las tribus de Israel son 12, que Dios dijo que iba a partir el pueblo y les dio ¿cuántas a Jeroboam? 10. ¿Y a Roboam? 1. Una, ¿no? Pues 10 más 1 es 11, no 12. La tribu de Leví no es de nadie, es de Dios. Eran los sacerdotes. Era directo con Dios. Directo con Dios. Y este hombre no solamente hizo eso, ¿sí? Sino que nunca tuvo en cuenta realmente la tribu de Leví, o sea, el sacerdocio santo, realmente aquellos designados por Dios. Si los hubiese consultado, más que le hubieran dicho que todo eso no era de Dios, ¿verdad? Pero no le convenía. Entonces levantó sacerdotes de dentro del pueblo, cualquiera. Vení para acá, vení, servime, vení. Anda, sé sacerdote. Total, ¿no? La santidad nada. Así que dice, entonces instituyó Jeroboam, dice en el 32, fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá,
y sacrificó sobre un altar. ¿No le suena parecido a lo que pasa hoy en el mundo? ¿No? ¿Qué hizo este? Algo parecido a lo que se hacía, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué dijo el diablo? Los cristianos siguen a Jesús. Bueno, yo le voy a inventar el cumpleaños de Jesús. Inventó la Navidad. Y muchos dicen no tiene nada de malo, es celebrar. No nació en esa fecha, pero no importa. Y ya está, cayeron en idolatría. Ahí vemos el mundo enganchado en una celebración completamente satánica porque es parecido. Porque habla de supuestamente Jesús, pero hoy en día, o sea, una Navidad lo menos que se habla es de Jesús, comida, bebida, Papá Noel, que no existe, o sea, que es un demonio. Es tan fácil engañarnos y el diablo es tan astuto, ¿verdad? Así que él hizo algo parecido. Dice, pero aparte dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Él lo inventó. No era una fecha. Él inventó de su propio corazón. Él creó, ¿verdad? Y hoy en día dicen, no tiene nada de malo. Fiestas que inventa el hombre no tiene nada de malo. Son tradiciones. No tiene nada de malo. Vamos a participar. Y ahí ya está. Cayeron del fundamento bíblico. ¿Cuál era el subtítulo que comenzamos hoy? Apostasía, ¿sí? Y dificultades de Salomón. Apostasía. Caer, apostatar de la fe, caer del fundamento bíblico. Porque no tiene nada de malo. Pero todo tiene un trasfondo. Esto lo inventó un hombre de su propio corazón, como tantas otras fechas, festividades y cosas que aún los cristianos se suman. ¿Verdad? Vemos cristianos enviando a sus niños disfrazados de demonios a pedir caramelo. No tiene nada de malo, es una diversión para los niños. Sí, claro, yo pensaba. Exacto, los niños son inocentes, pero los padres no. Pero los demonios no traen ellos. Claro, exactamente, es directamente entregarlo al mismo diablo, ¿verdad? Y así estamos. Sigue diciendo ahí en el 13. Dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Verdad? O sea, le estaba profetizando que se iba a levantar un descendiente que se llamaba Josías, que eso sucede más adelante, hoy no lo vamos a leer, ¿verdad? Y que sobre esos altares, ¿sí?, sacrificarían los sacerdotes que estaban haciendo esos sacrificios, ¿sí? O sea, se iban a quemar huesos de hombres. Dice en el 3, y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. O sea, le extendió la mano así y lo señaló al profeta y dijo, prendedle. ¿No? Pero miren lo que pasó. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió
y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Sucedió tal cual, al instante, lo que le había dicho el profeta, porque el Dios lo había enviado. ¿Sí? Cuando Dios habla, Dios hace. A veces enseguida, a veces no, pero Dios lo hace. ¿Sí? Dice entonces, en el 6, respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios. Ya no era Dios. Tu Dios, ya no era su Dios. Y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Dice, porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. ¿Sí? Vamos a detenernos un poquito ahí. Este profeta tenía que ir a hablar. Habló lo que Dios les mandaba. Las cosas sucedieron, ¿no? Parte sucedió, todavía Josías no, pero parte sucedió en ese momento. Se rompió el altar, cayó la ceniza, se secó la mano del rey porque lo señaló. Y dijo que no comería ni bebería porque Dios le había dicho que no lo hiciera, estaba siendo obediente, ¿verdad? Le dijo, aunque me dieras la mitad de tu casa, dice allí en el 8, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. ¿Sí? Fue claro el Señor, ¿no? Clarito. Vamos a mirar qué pasó después. Entendemos que este varón estaba siendo obediente, un varón de Dios. Dice, porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey, ¿verdad? O sea, estos fueron y le contaron a este viejo profeta todo lo que había sucedido. Pero fíjense que dice, le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. O sea, le contaron todo lo que el profeta dijo. Le contaron lo que Dios le dijo que no hiciera, ¿verdad? Le dijo que no comiera, que no bebiera y que no volviera por el mismo camino. Y su padre les dijo, si a este viejo profeta les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron en el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él montó. Se fue este viejo profeta, ¿sí?, a buscar al varón de Dios. Dice, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueras. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Sí? Cayó en una mentira. ¿Por qué? Capaz que estaba cansado, tenía sed y tenía hambre. Pero el Señor le había dicho que no. Entonces no puede venir, si el Señor me dijo a mí que no, no puede venir alguien que me diga que el Señor le dijo a él que sí.
Dios no cambia de opinión. Y si Dios tuviera algo que hablarme, que hacerme entender, me lo haría entender a mí, a usted, a cada uno. No confiemos, ¿sí? Porque dijo el Señor, o a mí me dijo que sí hicieras esto. Lo que nosotros tenemos que hacer o dejar de hacer, a nosotros nos tiene que guiar el Señor si queremos realmente permanecer fieles y obedientes a Dios. Porque este era un viejo profeta y le mintió y lo engañó. ¿Sí? Entonces cuando Dios nos dice algo, nos dice eso y nosotros tenemos que confiar en eso. Hemos visto varios ejemplos, ¿sí? De cómo fallaron por la falta de fe, por contaminarse. Dejaron de creer en lo que Dios les había hablado, ¿verdad? Y a mí no me es garantía que venga nadie que me diga algo contrario a lo que Dios a mí me habló. Yo lo escucho con todo respeto, más lo pongo en oración y Dios a mí me tiene que decir que yo vaya y haga. Si no, no lo hago. Es necesario que cada uno de nosotros dependamos de nuestra relación con Dios y no de lo que alguien me dice. Por eso nosotros necesitamos edificar cada día nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. ¿Sí? Para no caer en esto. Amén. Bendito el Señor. ¿En qué versículo nos quedamos? Vamos a leer el 18 de nuevo. Y el otro le dijo, mintiéndole, entendemos, le mintió. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y entonces, aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra del Señor al profeta que le había hecho volver. A este viejo profeta, ahí le vino palabra de Dios. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciéndole, así dijo el Señor, por cuanto has sido rebelde al mandato del Señor y no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que el Señor tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Señor te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose él, se iba, el profeta que había sido desobediente, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Lo mató un león. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato del Señor. Por tanto, el Señor le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra del Señor que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno, solo lo mató al varón de Dios, ¿verdad? Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ¡ay, hermano mío! Prácticamente, o sea, el profeta lo engañó, el viejo profeta lo engañó. Después le habló lo que realmente Dios le decía, ¿verdad? Y después todavía lo lloraba. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra del Señor contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto,
No se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Verdad? El Señor le dijo que si era obediente, le iba a crear una casa firme. Totalmente desobediente fue Jeroboam. Pero vemos cantidad de desobediencias. Y vemos la desobediencia de último de este varón de Dios. Obedeció al Señor en todo, pero al final se dejó engañar. Capaz que estaba realmente cansado, estaba sentado allí, cansado del camino, con sed, con agua, pero Dios le dijo no. Entonces tenemos que tener la fe de que cuando Dios nos dice no, Él nos da las fuerzas para seguir. Él nos da las fuerzas para salir si nosotros realmente así lo queremos, ¿verdad? Pero está en nosotros, siempre está en nosotros la decisión. Este varón estaría cansado, estaría agotado, sediento, hambriento, ¿verdad? Y le gustó creer que el otro le hablaba de parte de Dios. Pero se olvidó de que Dios es el que nos tiene que hablar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, no en vano dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No confiemos en personas, confiemos en Dios. Las personas fallamos, las personas engañamos, las personas somos usadas por el diablo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo que reprender al mismo Pedro. ¿Sí? 2 veces lo reprendió a Pedro. Fue usado por el diablo. Todos muchas veces somos usados por el diablo en un descuido. Ahora siempre está en el otro, en el que recibe el escudriñar y saber que es Dios quien nos tiene que guiar, ¿verdad? Estemos alerta realmente. Hablamos de velar en todo tiempo. Bueno, estemos alerta que nadie nos engañe, que no nos dejemos engañar. Y cuidado con esas cosas que no hemos dejado. ¿Sí? Cuidado con lo que estamos sintiendo. Si tenemos hambre, si tenemos sed, como este pobre profeta, sabemos que Dios nos va a dar la salida. No busquemos nosotros querer encontrar la salida en alguna cosita que se nos presenta. Porque Dios da la salida y la da cuando Él quiere. Y Él sabe hasta dónde nosotros podemos soportar, ¿verdad? Entonces no flaqueemos, tenemos que permanecer firmes y siempre aferrados al Señor y esperando a que Él nos guíe. Nadie más, nadie más. Por eso es tan necesario que podamos entender y desligarnos los unos de los otros y saber que Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros. Si alguno de ustedes quiere saber qué es lo que Dios quiere que usted haga, pregúntele usted al Señor. Porque el Señor va a tratar con cada uno. No va a venir otro y le va a decir, yo quiero que tú hagas, yo quiero que tú ores así. No. El Señor quiere que cada uno de nosotros le escuchemos, le entendamos. Y tenemos que esforzarnos en eso. Porque de lo contrario terminamos como este varón de Dios, que fue obediente hasta que dejó de serlo. ¿Verdad? Necesitamos nosotros esa relación fuerte y firme con el Señor y saber qué es lo que el Señor nos dice sí y qué es lo que no. Y si es no, es no. No se desdice el Señor. Así pasen los años. Amén. Amén. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a hacer una oración. Amén. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Sabemos, mi Señor bendito, aún por el Nuevo Testamento, que todo lo escrito en el Viejo Testamento ha quedado como ejemplo para nosotros, Señor. Y te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has hablado, mi Señor, por estos testimonios que tú nos has presentado hoy, Padre, de tu amor y tu fidelidad hacia el Rey David, Padre Santo bendito, pero también de las consecuencias de toda rebeldía y desobediencia, Señor. Padre Santo, te rogamos que en esta hora tengas tu misericordia de nosotros, Padre, que nos abras los ojos espirituales y nos muestres nuestra rebeldía, Señor, y nos muestres dónde estamos fallando y nos muestres qué es lo que no hemos dejado, Señor. Muéstranos nuestros puntos débiles, Padre Santo bendito, para que realmente, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, podamos, Padre, encaminarnos, mi Señor, y sobre todas las cosas tomarnos de ti, Señor. Destapa nuestros oídos espirituales, mi Señor. Sigue tomando en tus manos nuestros sentimientos y emociones, Padre bendito, en el nombre de Jesús, para que podamos escucharte y entenderte a ti, solamente a ti, Padre.
Ayúdanos, mi Señor, a ver, Padre bendito, si estamos confiando más, mi Señor, en alguna persona que en ti, Padre. Ayúdanos a tomarnos de ti con todas las fuerzas, Padre. Sálvanos, mi Señor bendito. Más te damos gracias por esta palabra, Señor, Padre Santo, y te rogamos que sea tu Santo Espíritu, Señor bendito, Padre, rememorándola en nuestra cabeza, en nuestra mente, Padre, por mucho más tiempo, Señor, hasta encontrar, Padre bendito, Dios de la gloria, lo que tú nos estás hablando, Señor. Padre, te rogamos que también tú estés ministrando esta preciosa palabra, Padre, sobre todo aquel que dispone su corazón para escuchar o para mirar, Padre bendito, y que tú estés salvando y sanando, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén.